Bueno, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh para todos. Em, para los que no saben, estos videos, permítanme un segundo, hacen parte de una serie de videos que estoy grabando de manera un poco informal para compartir conocimiento al respecto del Islam y de ciertas cuestiones que atañen al Islam. Em, Muy importante esto porque, salam aleikum hermanita Olga, salam aleikum Castañeda Aise, Iqbal. Bueno, muy importante porque a los que no saben, yo soy escritora, escribo artículos, también escribo libros, inshallah próximamente a finales de este año tengo un libro preparado para musulmanes, pero les contaba la vez pasada que, Walaikum salam hermana Kate, que miré mi lista de artículos y tenía más de 100 listados para realizar, entonces pues realmente es imposible escribir 100 artículos porque además escribo uno al mes o uno a la quincena, entonces he decidido hacer estos videos un poco más informales porque quiero sacar temas que a veces son de actualidad, que se necesitan hablar y de los cuales no hablamos comúnmente. Entonces, esa es como la intención detrás de estas transmisiones online y de estos videos. Bueno, hoy les quiero hablar del asesinato de líderes sociales en Colombia. En Colombia estamos pasando por una crisis humanitaria tenaz y es que desde este año están asesinando a nuestros líderes sociales, sobre todo en zonas de territorio de regiones y en listas oficiales van más o menos 130 o 140 líderes asesinados, pero las organizaciones de sociales y las organizaciones de derechos humanos, buenas tardes Diego, reconocen que van aproximadamente 200 o más. Esto es un tema, pues es muy doloroso para todos los colombianos porque están matando a las personas que lideran en nuestro país todos los procesos que nos hacen ser nación y que nos hacen ser patria, y que eso definitivamente está enmarcado en un plan político que digamos no es el tema de este artículo. El tema de este artículo es que he escuchado, perdón, de este video, si todavía los tengo mucho, tengo los artículos en la cabeza, de este video, el tema de este video es que he escuchado muchos musulmanes decir que eso no nos debería importar, que a los musulmanes colombianos o los musulmanes que residimos en Colombia, si seamos de otras nacionalidades, que ese tipo de temas como el asesinato de líderes sociales no nos toca y no nos importa, y que no debería ser con nosotros, que nosotros deberíamos dedicarnos como a lo del Islam. No sé qué se refieren cuando dicen a lo del Islam, pero digamos que es algo muy recurrente, ¿no? Cuando pasan las elecciones, por ejemplo, nos dicen que los musulmanes no debemos involucrarnos en eso, cuando hay procesos políticos, cuando hay procesos económicos, la voz común nos dice que los musulmanes pareciera que no estuviéramos o que no fuera parte del Islam opinar o hablar sobre estos temas de actualidad. Eh, Voy a comentarles algo y es por qué me motivó a hacer este video. Es porque uno de los líderes sociales asesinados ayer era un hombre de Jamundí, un muy buen hombre de Jamundí, líder social de su región, que además es el padre de una de mis estudiantes. A la hermanita Jade, perdón, a la hermanita Jade le quiero mandar mis saludos. Quiero decirle que estamos con ella y que comprendo su dolor y siento mucho su pérdida, que espero que Allah subhanahu wa ta'ala sea misericordioso con su padre. Y él es uno de los líderes sociales que ha caído en este asesinato selectivo que nos están eh, haciendo padecer en nuestro país, ¿verdad? Entonces, les cuento esto para explicarles que estos asesinatos sí nos tocan, así como es el padre de la hermana, el que murió ayer, líder de su comunidad. Así hay muchas otras musulmanes que son afectados en diferentes niveles por el asesinato de estas personas que parecen lejanos o que parecen por allá lejos, por allá como en el pueblo perdido, y que pareciera que no nos tocan a nosotros los musulmanes, pero que no es verdad. A pesar de que, digamos, en este caso específico es el padre de una hermana y que pues se entiende directamente lo que es esta pérdida para ella, ¿verdad? Además en una comunidad muy pequeña como Jamundí, en donde, si no estoy mal, solo hay dos musulmanes, la hermana y otra persona.
Entonces, pues es una cosa que realmente te afecta, ¿ves? Porque además llega la noticia a la comunidad de Cali, que es la comunidad que tienen más cerquita a Jamundí, y pues los musulmanes se ven trastocados en su... Sí, sí, Olga, ella. Es el papá de ella quien murió. ¿Ve? Olga es de Medellín, es otra ciudad de Colombia y también se vio afectada por esto. Entonces realmente el discurso de que estas cosas no nos afectan o de que nosotros no tenemos por qué opinar o que no tenemos por qué meternos en estos temas es una falsedad en toda regla, ¿sí? Porque, bueno, estoy hablando de un caso muy específico que está pasando en Colombia, pero podemos ampliarlo a poner el ejemplo de las recientes elecciones que fueron toda una locura en México. Estamos hablando también de toda la transición de poder en Venezuela, estamos hablando de la transición de poder también en Ecuador, estamos hablando de, digamos, estoy poniendo ejemplos políticos, pero también hay muchos ejemplos sociales, como por ejemplo y ecológicos, cuando se derramó el petróleo creo si no estoy mal de la Shell en las partes de las selvas ecuatorianas y una cantidad de etcéteras que vivimos todos en cada uno de nuestros países, en Argentina, en Chile, o sea, se pueden nombrar cualquier cantidad de casos. Entonces, el punto es que esa idea de que los musulmanes no nos involucramos en los temas sociales, políticos y económicos o de otras índoles de nuestros países es errónea. Y les voy a decir el por qué. Yo no me baso en mi opinión, yo no me baso en lo que a mí yo creo, yo opino y yo pienso, sino que yo me baso en el Corán y en la Sunna, que tengo el Corán en español. Ustedes saben que siempre uso este. Entonces, lo primero que yo les voy a decir que es cuál es el primer verso revelado. La primera palabra, perdón, el primer verso. La primera palabra revelada es ikra, lee. Y en leer, bueno, y realmente el verbo ikra lo que trata de decir es leer, repetir y recitar. Yo nunca me he cansado de enseñar esto, es que el verbo ikra, que nosotros traducimos como leer, realmente significa y engloba el significado de la educación. Ikra no solo significa leer, sino también significa recitar y repetir, lo que quiere decir que engloba la educación formal o la educación por instituto y la educación por oralidad, que son básicamente las dos formas como aprende el ser humano, pero además son las formas como reflexionamos. Leer, escribir y recitar son las tres formas por las que uno condensa el proceso de enseñanza y que realmente hace que uno lo tenga firme en su corazón y en su mente. Entonces, cuando se revela o cuando Allah subhanahu wa ta'ala escoge Ikra como la primera palabra para revelar del Corán, no es gratis, no es algo fortuito, no es algo que se le ocurrió así de buenas a primeras, realmente es algo que es muy profundo porque nos está llamando a reflexionar sobre nuestro entorno todo el tiempo. Pero además es una orden. Ikra está en imperativo. El imperativo es la forma de orden, ¿no? Lee. No es, me hace el favor y lee, o quieres leer, o bueno, si te queda tiempo, ¿cierto? No, es una orden y es un llamado a la reflexión y es un llamado a que mires qué hay a tu alrededor y aprendas en consonancia. ¿Bien? Y no solo estamos hablando de temas religiosos, no se dice Ikra en el Islam, lee acerca del Islam, o sí, se dice Ikra y lo siguiente que dice es en el nombre de tu Señor quien creó todas las cosas. No está restringiendo a un tema, no nos dice que solo debemos aprender cosas religiosas o reflexionar sobre cosas religiosas. Entonces, ustedes tienen que ver que la revelación no solo fue un mensaje, también fue acción. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha sido escogido como una de las personas más influyentes de la historia, no solo por ser un profeta, sino porque fue un guía, un líder político, fue un guía moral, un ejemplo ético para su sociedad, cambió completamente la sociedad que lo rodeaba en su época. Y eso es porque la revelación también está llamada a tener acción. Entonces nosotros no podemos vivir en nuestras sociedades de una manera utilitarista. ¿Qué es una manera utilitarista? Cuando tú vives, por ejemplo, yo voy a hablar de Colombia porque vivo en Colombia, cuando tú vives en Colombia y tú no aportas absolutamente nada a Colombia. Y es más, tienes el discurso de que no debes aportar, ¿cierto? Entonces, aportar es de muchas medidas, no todos tenemos que ser expertos políticos o estar pendientes de la actualidad ni nada de esas cosas, pero sí hay que mirar qué puedo hacer por mi sociedad. Hasta a veces el simple hecho de ser ético o de hacer bien mi trabajo aporta a la sociedad donde yo vivo.
pero el discurso de, no, yo como en Colombia, yo compro en Colombia, yo trabajo en Colombia, gano en pesos colombianos, pero es que a mí no me importa esta sociedad porque yo soy musulmán. O porque yo soy musulmán, a mí no me interesa nada de lo que pasa en el país. O porque yo soy musulmán, esos temas cualquiera que sea que escojan, a mí no me tocan. Ese es un error, ¿por qué? Porque eso es ver la sociedad de manera utilitarista. Tú le sacas el provecho, vives de ella, te da bienestar, te da unos servicios que brinda a los individuos y tú simplemente los estás cogiendo, usándolos y no estás preocupándote por dejar nada, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de que los musulmanes no tenemos que estar en política, no tenemos que estar en procesos ecológicos. Es más, he escuchado, tengo unas amiguitas muy queridas que mis compañeras en el voluntariado Hadilla el Kubra, en el que hacemos actividades de índole social. Es una fundación aquí en Bogotá en la que yo participo y dos de mis compañeras allí montan bicicleta y una de ellas va al trabajo en bicicleta, regresa en bicicleta y las dos participan en eventos para mujeres en bicicleta, que aquí en Bogotá se hacen varios. Y he escuchado comentarios como que la mujer musulmana no debe participar en eso, que la mujer musulmana no puede ir a estar en una ciclovía. O sea, a ese nivel de comentarios hemos llegado, a recomendarle a las mujeres musulmanas simplemente no participar en una ciclovía porque eso no es del Islam. O sea, nosotros no podemos usar el argumento eso no es del Islam como si fuera un comodín para decirle a todo el mundo que no haga lo que a mí no me gusta que hagan. ¿Sí? A mí no me gusta montar cicla, nunca las he acompañado, las admiro profundamente por esa labor que hacen, pero yo nunca les voy a decir, no es que no se puede montar cicla, eso no es del Islam. Por favor, dejemos de usar el Islam como un comodín para decirle a todo el mundo lo que no tiene que hacer o por lo que no tiene que preocuparse. Y sobre todo, tengamos en cuenta que la revelación tiene una parte de acción y esa acción nos está comandada a nosotros a seguirla. Y a nosotros nos han comandado en el Corán mismo a reflexionar, pero también a actuar, ¿sí? Muchas veces la creencia va acompañada de las obras. En el Corán, la palabra creencia. Entonces les voy a leer una sura que es muy conocida, que es la sura del tiempo, al-Asr, o la sura de la media tarde, o la sura de la tarde, la traducen de las tres maneras. Es el capítulo 103. Dice, juro por el tiempo, Allah subhanahu wa ta'ala es quien está jurando, que los seres humanos están en perdición. Es decir, estamos haciendo un conjunto, ¿verdad? Para los que saben matemáticas. Estamos haciendo un conjunto y todos están en ese conjunto. Entonces, ahora que todos estamos puestos ahí, vamos a sacar del conjunto. Entonces, a la subhanahu wa ta'ala dice, excepto, entonces empezamos con la excepción, aquellos que crean. Entonces, la creencia va primero. Lo segundo, obren rectamente. Y tercero, se aconsejen mutuamente con la verdad. Miren que acá está muy claro, creencia y obras. Y en casi todo el Corán se nombra creencia y obras juntas. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a vivir en una sociedad a la que pertenecemos? En este caso estamos hablando de Colombia y en este caso específico estamos hablando del asesinato selectivo de líderes sociales en Colombia, ¿verdad? ¿Y cómo voy a vivir yo en un ambiente así, siendo yo también líder y simplemente no puedo hablar de eso, no puedo pronunciarme de eso? Entonces, ¿dónde queda la unión de las obras con mi creencia? ¿Dónde está mi coherencia interna como musulmana? Y si alguien viene a prohibírmelo con el cuento de que eso no nos interesa a los musulmanes, ok, hay muchos musulmanes a los que puede que no les interese, pero eso no significa que me prohíbas o que otra persona me prohíba a mí usando el Islam, el Corán o la Sunna como excusa o como comodín, interesarme en algo que me afecta directamente como persona, ¿verdad? Entonces, hay una metáfora que usa el Corán que es una de las más bellas que he encontrado en el capítulo 48, en la Victoria, la sura de la Victoria, en la leya 29, es una sura bastante larga, voy a leer solo un pedazo, dice, se les compara con una semilla que germina, brota, se fortalece, cobra grosor y se afirma en su tallo, y causa o causando alegría a los sembradores. Entonces, estamos comparando a los creyentes con una semilla que nace, se cobra fuerza, ¿verdad? Brota,
se afirma en su tallo y además, lleva alegría a los demás. Esta es una de las aleyas que reafirman la creencia que nosotros llamamos la ética de la acción. La ética de la acción es que todo musulmán está comandado por Allah subhanahu wa ta'ala, es decir, está obligado por órdenes de Dios a actuar en su espacio-tiempo, modificándolo para beneficio, ¿verdad? Entonces, todo el mundo debe influir en su espacio-tiempo. Lo que pasa es que algunos influyen de una manera muy pequeña, otros de una manera muy grande, algunos simplemente de una manera corta, ¿verdad? Pero todos estamos obligados a hacerlo, pero para beneficio. Aquí lo dice muy claro, causando alegría a los sembradores. Es una semilla que nace y los sembradores se sienten felices de verla. No es una semilla que dice, ay no, a mí me sembraron en esta tierra, yo crecí, yo me tomé todos los nutrientes de la tierra, yo aproveché la lluvia que llegaba del sol, pero yo no le voy a dar comida a nadie. Ni crean que van a hacer comida conmigo. ¿Ven? Entonces, la ética de la acción, que es parte del monoteísmo, que es nuestra creencia, nos comanda a actuar. Y puede que tú no quieras actuar por X o Y razón, eso está en la decisión de cada persona, pero definitivamente no uses como excusa la creencia para decirle a otros que está mal actuar, o por lo menos preocuparse por las cosas que suceden en su país. 200 líderes sociales han sido asesinados en el transcurso de este año en Colombia. 200 personas que dejaron de existir, 200 procesos que se quedaron sin sus líderes, familias sin sus parientes, que hoy las regiones lloran y sangran por estas pérdidas. No me pidas, como musulmana, que sea indiferente a esto solo porque a ti no te importa. Pero más que todo, ten en cuenta que eso sí nos afecta. El padre de la hermana Jade ayer fue asesinado en Jamundí por ser un líder social y nuestra solidaridad como musulmanes debería estar con ella, no gritándole que eso no nos debería importar porque no es parte de la sunna. El liderazgo social sí es parte de la sunna. Entonces no usemos como excusa nuestra religión para imponer a otros nuestros gustos. Y mi más sentido pésame a la hermana. Espero que ella y su familia encuentren la manera de recobrarse de esta pérdida tan grande. Ha sido un placer hablar con ustedes hoy y espero pues que nos veamos la próxima semana en otro de estos videos corticos que quiero compartir con ustedes. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.